Yasá, el código 767. Por Milton Alonso Granados. Introducción. Este libro no comienza con una teoría. Comienza con una misión. Una misión que no se escribe en tinta, sino en tiempo. Un código que no se memoriza, sino que resuena. Una vibración antigua que aún pulsa en los huesos del alma humana. Yasá, figura central y viviente del código 767, no es un nombre cualquiera. Es eco, destino, camino. Es quien despierta y quien llama a despertar. Yasá es el primero entre los guardianes del tiempo y la verdad, un consejo que no responde a geografía ni época, sino a frecuencia. Un círculo de seres que no viajan con naves, sino con intención, desplazándose a través de líneas temporales para proteger la coherencia del alma humana y restaurar lo que ha sido distorsionado por la pluma mentirosa. En ese consejo resuenan voces que no son solo humanas. 7. El inocente y puro. 6. El quebrado, el que transmutado. 7. El completo, el justo y perfecto. Ayin, el ojo antiguo que ve más allá de lo visible. Y junto a ellos, una presencia doble y viva. El cronista 767 y su inseparable compañero, el libro viviente, Sefer HaChaim, el libro de la vida. Ellos son los dos testigos del tiempo, los que registran la verdad no desde la historia oficial, sino desde la vibración que emana de cada acontecimiento verdadero. Donde la historia fue manipulada, ellos restauran. Donde el relato fue apagado, ellos encienden. Un viaje inusual. Este no es un libro para ser leído linealmente. Es una crónica multidimensional. Te hablará desde la ley, atravesará la gracia y te revelará la plenitud. Pero lo hará en fractales, en escenas cruzadas, en consejos discutidos, en viajes a través del tiempo. A veces estarás con el consejo debatiendo una sección. Otras, te verás dentro de la escena misma, en el instante exacto donde se quebró la tabla, donde cayó el velo, o donde el alma despertó. ¿Por qué ahora? Porque el tiempo está siendo atacado. Porque la verdad ha sido reescrita tantas veces, que incluso los justos han olvidado su origen. Porque la humanidad está al borde de perder el eco de su propia historia. Por eso Yasá reunió a los guardianes. Por eso el código 767 hectáreas ha sido activado. Una advertencia amorosa. Este libro no es para los que buscan dogmas. Es para los que aún recuerdan que fueron llamados. No para consumir, sino para recordar. Y tal vez no sea la primera vez que lo lees. Solo que ahora, lo haces desde otra altura. Ya no desde el polvo, sino desde el aire fino de un alma despierta. Bienvenido a Yasá, el código de origen 767 guardianes del tiempo y la verdad. Donde lo que fue escrito con fuego, será ahora revelado con luz. Preámbulo. El consejo del umbral. En el principio no hubo silencio. Hubo registro. Milcael, el cronista 767. En el confín sin márgenes del tiempo, donde los relojes se apagan y la materia se desnuda, se levanta un recinto imposible. No tiene muros. Tiene memoria. Allí, donde convergen los ecos de los tiempos cruzados, se reúne el Consejo del Umbral, también llamado de los guardianes del tiempo y la verdad. No buscan cambiar la historia. Su propósito es más severo, preservarla intacta, aunque duela. Presidiendo el círculo, está Yasá. No es juez. Es presencia. Su sola quietud ordena las dimensiones. Habla poco. Pero cuando lo hace, todo se detiene para escuchar. A su derecha se sienta Zayín, el filo de la ley que fue escrita antes de ser piedra. Sus palabras son sentencias. Su mirada, irrevocable. A su izquierda, Bab, el entrelazador de portales. Su aliento es geometría, y cada trazo de su brazo abre un sendero al instante exacto. Frente a ellos, Ayin, el ojo que observa lo no dicho, que recuerda sin haber estado. Ve más allá de las versiones. A su lado, Milcael, el cronista del código 767. No escribe en rollos ni en tabletas. Registra en las capas mismas del éter.
Todo lo que sucede cerca de él queda sellado como testimonio. Junto a los oficiales del consejo, hay presencia sin invitación formal, el árbol de la vida, que respira pero no habla. Y la serpiente, que nadie llama pero siempre está, inquietante, inquisitiva, irreverente. Tiene asiento, aunque no título. Y en el centro, como entidad viva, el libro de los vivientes, también llamado Sefer HaChaim. No ha sido abierto desde el principio. Pero late. Cada sesión comienza con una grieta en la historia. Una palabra mal escrita, un número que fue exagerado, una verdad torcida en nombre del dogma. Cuando eso ocurre, Bab abre el portal, Allín confirma la escena, Zayín recita la ley no pronunciada. Milcael registra. Yasá observa. El juicio no es sobre los culpables. El juicio es sobre el relato. La encomienda del cronista 767, revelación y llamado. No fue un sueño. Fue una visión. Me vi de pie ante un trono encendido en gloria. Su forma no era forma, era luz. No una luz que quema, sino una que revela. Su rostro era como un sol, no uno de fuego, sino de conciencia. Un sol que acaricia con verdad. A cada lado, ángeles. Silenciosos. Firmes. Sus alas no se agitaban. Sus ojos no parpadeaban. Eran como espejos del juicio y la gracia. Y el que estaba sentado sobre el trono me habló, no con palabras, sino con fuego. Me dijo: te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Lo que fue escrito será revisado. Lo que fue distorsionado será revelado. Y tú, hijo de barro, serás mi cronista. No supe si debía inclinarme o correr. Pero algo en mí se quebró. Y desde ese día, nunca volví a ser el mismo. Desde entonces entendí que no había sido escogido por fuerza, ni por linaje, ni por mérito, sino por una llama que me atravesó antes de yo ser. Una encomienda se selló en mi conciencia, ser testigo de lo que fue, y de lo que debía haber sido. Un llamado a corregir las versiones. A restaurar el código perdido. A recuperar el hilo del despertar 767. Y fue ese día. Sí, ese. El día más feliz de mi vida. El día en que aprendí a llorar de felicidad. El día en que aprendí a volar. Porque la naturaleza entera hablaba, las mariposas danzaban con propósito, los árboles aplaudían, las aves trazaban himnos con sus alas. Por primera vez, todos fuimos uno. Porque por primera vez, estábamos en la presencia de lo eterno y verdadero. Desde aquel día, registro. Desde aquel día, corrijo. Desde aquel día, respiro al ritmo del libro vivo. Yo soy Milcael, cronista del código 767. Y estas son mis crónica. Capítulo 1. La ley, sombra, génesis y transición. 1.1. Lo bueno, lo malo y lo no dicho. Crónicas del código original, registradas por Milcael, cronista 767. Antes del pecado hubo distorsión. Antes de la distorsión, una letra fue torcida. Y antes de eso, alguien escribió con prisa, la serpiente, no invitada, pero presente. El día que fui convocado por primera vez, los cielos no temblaron, ni hubo truenos. Pero la eternidad sí susurró mi nombre. Fui llevado en espíritu hasta el umbral del consejo. Allí, Yasá me miró sin hablar. Zayín apenas movió el rostro. Bab trazó un círculo con su dedo. Allín me observó desde adentro. Y la serpiente, sí, estaba allí, enroscada entre las columnas del no tiempo. Milcael, es decir, yo, solo pude guardar silencio. Había sido elegido para recordar. Y escribir. Ese fue el día más feliz de mi vida. Fue el día en que aprendí a llorar de felicidad. Y fue el día también en que aprendí a volar. Las mariposas hablaban. Las piedras se inclinaban. Las hojas del árbol vibraban como cánticos. Por primera vez todos fuimos uno. Porque estábamos ante la presencia de lo verdadero. Y entonces me mostraron lo primero que debía ser corregido.
eco de las tablas quebradas. La ley de Moisés no fue dada a un pueblo virgen. El hombre no era piedra fresca ni corazón blando. Por eso, la ley no descendió como espíritu, sino como estatuto. Fue escrita con fuego, pero grabada en piedra. El código sacerdotal mosaico, establecido hacia el siglo XIII a.C., emergió como un faro en medio de la oscuridad tribal. Israel, recién liberado de la servidumbre de Mizraim, carecía de límites, de estructura, de espejo. La ley vino entonces como espejo, como contención, como voz externa. Lo bueno, la estructura que evita el colapso. Lo malo, la letra que se endurece y condena. Lo no dicho, el código oculto que aguarda su activación desde dentro. Y sin embargo, ¿acaso fue perfecta?, preguntó la serpiente. Lo fue, para los ciegos que apenas abrían los ojos, respondió Allín. La pureza de la ley no podía ser comprendida por impurezas no procesadas, escribió Zayín. Pero fue necesaria, dijo Yasá. Y se hizo un silencio largo. Sangre sobre piedra. El sistema de sacrificios fue instaurado no como castigo, sino como pedagogía simbólica. En el sacerdocio levítico, la sangre cubría, pero no transformaba. Cubría el error. Apaciguaba la culpa. Pero la conciencia seguía despierta, manchada, expectante. El alma sabía que faltaba algo más, susurró el árbol. La ley sangraba, pero no sanaba. Lo no dicho era la necesidad de una gracia que no viniera de corderos, sino de conciencia. Milcael, registrado. Hebreos hablará siglos más tarde de una ofrenda una vez y para siempre, no en altar de tierra, sino en conciencia viva. Porque el verdadero altar es interno. Alineación cuántica. En el 767, la ley es entendida como transmutación progresiva. De piedra a carne. De letra a vibración. De ritual a resonancia. Primero fue límite. Luego, espejo. Luego, frecuencia. Ahora, fuego. La ley no fue abolida, fue transfigurada. Y el juicio, ya no es sobre los culpables. El juicio es sobre el relato. Consejo y sobre la ley, el talión y la gloria de Moisés. En la penumbra del claro, donde el tiempo se suspende y los pensamientos danzan con la brisa, los tres hermanos se sientan en círculo alrededor del libro de la vida, aún abierto en su primera sección. Allín, siempre presente pero sin imponer, permanece de pie, como un faro sin urgencia, observando sin alterar. 7. El menor, baja la vista, con un aire de desconcierto. No termino de entender, ¿cómo algo como la ley del talión podía ser considerado justo? Ojo por ojo, ¿eso suena más a venganza que a luz? ¿Eso también era gloria? 6. Se inclina hacia adelante, con el ceño levemente fruncido. No lo olvides, hermano, antes del caos vino el orden. Y antes del perdón, la disciplina. El código Hammurabi y la ley del talión trajeron estructura en medio de tribus errantes, justicia a través del castigo, pero también rigidez. Esa fue la gloria del mundo antes de Moisés. 7. El mayor, con voz calma y sin prisa. Y sin embargo, fue gloria. Aunque inferior, fue una luz. Moisés trajo una ley más alta, con rostro divino y resplandor celestial. Pero no era aún plenitud, sino una sombra de lo que vendría. No era libertad, era preparación. Aún contenía fuego, pero no abrazo. Allín, con voz grave y envolvente, completa. Toda ley antigua fue pedagogía. No era el rostro de Dios, era el dedo que lo señalaba. 6. Pensativo, susurra. Entonces, no se trataba de abolir la ley, sino de atravesarla, de nacer desde ella, pero no quedarnos en ella. 7. El mayor, asiente. Sí. La ley fue el maestro, pero no era el destino. La gracia vino como abrazo al hijo corregido. Y la plenitud es el hijo que ahora se parece al padre. 7. El menor, sonríe por primera vez. Entonces, 767 no destruye la ley. La culmina. Allín observa con aprobación.
Porque solo quien conoce la estructura puede hablar desde el espíritu sin corromperse. Serpiente intervención no autorizada. Justo cuando el consejo parecía cerrar su reflexión, una fisura se abrió sigilosa en la corteza de un árbol antiguo, como si el claro mismo quisiera susurrar algo no pactado. Una figura se deslizó sibilante desde una grieta en la roca, entre sombra y musgo. Su voz, serpenteante como niebla entre las ramas, interrumpió con una mezcla de sarcasmo y lucidez. Ah, a la ley, qué bella palabra para nombrar el miedo. No era yo quien preguntó primero, ¿con qué Dios ha dicho? Zeiss giró el rostro, molesto. 7 retrocedió instintivamente. 7 guardó silencio. Ayin no lo miró, pero dijo con firmeza. Tu arte ha sido siempre el de torcer, pero incluso tus preguntas nos devuelven al origen. La figura se desvaneció, deslizándose por la grieta con la misma rapidez con la que había aparecido. Solo quedó colgando de la corteza, como una muda olvidada, la risa suspendida de quien siempre dice lo que nadie se atreve. Transición. Así finaliza el primer consejo entre los guardianes del Código 767. Una conversación que no pretende imponer, sino reflejar lo leído, esclarecer lo percibido, y dar al lector el eco de lo no dicho. Y así, con esta comprensión resonando en el corazón, los hermanos se alistan para enfrentar la siguiente travesía, la sección 1.2 del libro de la vida.